340 casos ya en la provincia del dengue, algo que preocupa, que se cuatriplicó en cuestión de días esa cifra, y lo más preocupante quizás es que no todos son importados, hay autóctonos. Pero para eso vamos a hablar con una voz calificada en el tema. Estamos con Carolina Cudós, que es la directora de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en ATP para hablar del tema que preocupa bastante, como decía la Colo. Bueno, hola, gracias, bienvenidas ustedes. Bueno, gracias por invitarme. Y sí, con esta situación de brote en la provincia, la gran mayoría de esos 340 casos son autóctonos. Se vieron en estas últimas semanas, pero en realidad cuando uno empieza a ver, los pacientes de Villa Guillermina y Las Toscas ya tenían síntomas en enero, cuando teníamos todavía mucha circulación de COVID y la gente pensaba más en COVID y muchos no consultaban y otros consultaban, pero quedaban como con una consulta con COVID. Recordemos que el dengue la mayoría de las veces son cuadros muy sintomáticos, pero que evolucionan bien y evolucionan solos. Y bueno, y por ahí este aumento tan significativo que nos asusta un poco, porque decimos, uy, teníamos 10, después 90, ahora más de 300, es también porque hay una mejora en la notificación, en el estudio que se hace en forma local, y aparte porque se empezó ya a confirmar por nexo epidemiológico. Esto es, que si hay una persona que tiene toda la sintomatología clínica y vive en esas localidades o estuvo en esas localidades, uno puede decir esto es un dengue y sin hacer el estudio de laboratorio. Entonces, bueno, ahí es que aumentan tanto los casos. Igualmente se está trabajando muchísimo en la zona y en todos los otros lugares. Cada vez que aparece un caso febril que nos dicen en Santa Fe, en Recreo, en Rosario, en Rafael, en cualquier lugar, bueno, ante un febril nosotros hacemos el bloqueo, pero muy fuertemente se está trabajando en general obligado en... Que es donde más casos hubo. Claro, y en este caso sí, como son casos de dengue, corresponde fumigar los domicilios, los peridomicilios, y en estas dos localidades ya se fumiga también lo que es la calle, la manzana, que se llama fumigación espacial, que no se recomienda para otros casos, pero sí cuando hay gran circulación viral, como es en este caso. ¿Qué pasa con la chikungunya? Eso. También tenemos casos, en este caso importados, uno acá en la ciudad de Santa Fe y otro en la ciudad de Rosario, pero son pacientes que venían de Paraguay. Paraguay está con un brote de chikungunya el más grande de su historia, con 8.000 casos ya confirmados, la mayoría en el departamento de la capital, donde está Asunción y donde, bueno, tenemos muchísima gente que por ahí viajó por distintos motivos, o gente de Paraguay que viene para acá. Entonces, bueno, también a estar muy alertas ante los síntomas. Lo que nosotros necesitamos es, por un lado, la prevención de la gente, prevención en evitar la picadura de mosquitos, ya sea con repelente, con tules, con tabletas, con todo lo que tenemos. No tener mosquitos en nuestra casa, eso es fundamental, porque si yo tengo menos mosquitos, menos posibilidad de que este brote sea más grande. Como siempre decimos, el agua limpia. No tanto las piletas, que la gente, bueno, se preocupa mucho por el agua de las piletas, pero sobre todo es el agua estancada de los bebederos de los animales, claro, de las plantas, de todo aquel plástico que nos quedó afuera, que por ahí hizo mucho calor, ahora está lloviendo, nadie sale al patio. El famoso descacharrado. Eso, el descacharrado. Si lo necesito, lo doy vuelta para que no acumule agua. Eso es lo que va a hacer, porque muchos pedimos la fumigación, la gente dice, a mí no me fumiga, el municipio no fumiga, la comuna no fumiga, pero la realidad es que la fumigael se debe hacer solo cuando hay casos de dengue confirmados. Antes no. ¿Y la diferencia, entonces, te iba a preguntar, entre los dos virus, el chikungunya y el dengue? ¿Cuál es? ¿O qué sintomatología diferente? Para la gente son virus diferentes, pero los transmite el mismo vector, mosquito, que es el mismo mosquito, el Aedes aegypti. Y la diferencia es clínica, no es tan marcada. Por ahí alguna persona que tuvo un caso y otro, pero para el que tiene fiebre y dolor de cabeza, tenés fiebre y dolor de cabeza y no sabes de qué se trata. La mayor diferencia que se puede ver es que la chikungunya suele hacer menos fiebre y menos días, por ahí tiene 2 o 3 días, y el dengue puede hacer hasta 5 o 7 días y fiebre más alta. Después, el dengue es muy característico el dolor de cabeza, el dolor atrás de los ojos y mucho dolor muscular, y chikungunya suele tener dolor más a nivel articular. Articular, claro. Y después lo otro, que a veces
viste que en dengue hay una erupción, que mucha gente dice, bueno, era una alergia, así que mucho cuidado con las alergias. Hoy en día, si va acompañada de fiebre, ojo, no es alergia, puede ser otra cosa. En el dengue esa erupción lo más común es entre el quinto y el séptimo día, cuando va bajando la fiebre, que aparezca esa erupción, que es muy pruriginosa, pica mucho. En cambio, en el chikungunya puede darse los primeros días. Son pequeños tips que uno puede llegar a tener, pero ante una alta sospecha, o sea, lo importante es ir al médico, que el médico no automedicarse, ni autodiagnosticarse. Y sobre todo la consulta precoz, porque ¿qué estamos viendo? Que los pacientes consultan a los 5 o 7 días de que vinieron de Paraguay, de que estuvieron en Villa Guillermina, o sea, que tienen clínica bien típica y no consultan rápido. Mientras tanto, ¿qué pasa? Yo puedo tener una forma grave y no sabía hasta que no termino internada. Esperemos que por ahora no hemos tenido casos graves. Hasta ahora no hemos tenido casos graves, pero el dengue tiene una letalidad o sea, en la provincia de Santa Fe tuvimos fallecidos en el 2020, no en los brotes previos, fueron pocos, fueron 4 personas que fallecieron por dengue, pero cuanto más casos hay, uno tiene más posibilidad de tener casos graves, es como todas las estadísticas. Sí, claro. La letalidad no es alta, pero en Brasil todos los años tienen un número importante de pacientes fallecidos por dengue. Carolina, en relación con la población infantil, entiendo que hay que fortalecer los recaudos, pero ¿la sintomatología puede generar alguna otra complicación, teniendo en cuenta las defensas de los chicos? No, los síntomas son los mismos, pero sí hubo algunos brotes en el mundo que tuvieron una letalidad mayor en los pacientes pediátricos. Acá no lo tenemos. Ahora lo que suele pasar es que el paciente pediátrico, la mamá consulta, pero no le solemos sacar sangre porque no todos quieren. Hay pacientes pediátricos ahora, todos casos leves, no hubo casos graves, así que bueno, para que sepan que sí, que no es que porque sean chicos no pueden tener dengue, se puede tener dengue desde el nacimiento hasta el final de la vida. Lo importante es una persona que está cursando un cuadro de dengue ahora, confirmado por 6 meses, no puede tener otro tipo de dengue, así que, pero ojo que puede tener chikungunya, entonces cuidémonos igual, no es que ya me quedo tranquilo. No quiere decir que porque yo tuve un dengue, si vuelvo a tener dengue me voy a morir, eso no es así. Puede ser más grave, como no, o puede ser que el primer dengue directamente sea grave. ¿Hay alguna investigación a nivel científico y sanitario que esté evolucionando hacia una vacuna? Hay vacunas en estudio, hay muchas vacunas en investigación desde hace muchos años. Ahora hay una vacuna que parecería que está dando buenos resultados y que es la que tiene mayor potencial, pero la realidad es que todavía no están disponibles, no están en el mercado, y una vez que estén disponibles hay que evaluar bien a quién vamos a vacunar. La vacuna que estaba antes eran 3 dosis que se daban a lo largo de un año, y realmente los que tenían que uno pensar en la vacuna era personas que vivían en zonas de muy alto riesgo, claro, esas localidades que todos los años tienen dengue, donde una gran parte de su población tiene dengue. Eso, por suerte, en Santa Fe por ahora no lo tenemos. Tenemos una localidad que tuvo un año, pasan 2 o 3 años y después tiene algún otro brote. Localidades que tuvieron como Ercilia brote al principio y nunca más volvieron a tener. Por ahora nosotros tenemos brotes o epidemias de dengue, pero no tenemos epidemias anuales repetidas en la misma localidad. Con lo cual, por ahora, no serían la vacuna que se esté estudiando no sería la indicada, al menos para toda la población. Por ahí uno después, una vez que esté en el mercado, puede decir, bueno, para esta persona sí, para esta no, pero no sería universal. ¿Y por qué Villa Guillermina fue la mayor cantidad de casos que se concentraron? No, ¿por qué no sabemos? Hay un año que nos pasó, el año pasado hubo casos en Rafaela, el anterior hubo en San Cristóbal, que no habían tenido en el 2020. O sea, todas las temporadas tenemos localidades, y por qué se dio ahora en Villa Guillermina y no en otro lugar no sabemos. Sí sabemos que Villa Guillermina no había tenido dengue previamente. Ajá. Sí había tenido Las Toscas, sí había tenido Villocampo, sí Reconquista. Entonces capaz que eso puede hacer que el médico que no está acostumbrado a ver dengue no lo haya pensado rápidamente. Son teorías, no es una crítica hacia los médicos ni hacia la población o la gente. Así como nos ha pasado de que hay lugares que uno va y le dice, no, mira, estás teniendo dengue, el médico por ahí no lo sabe, dice, no, acá no hay, y a la tarde te trae 10 pacientes con la misma clínica porque
aprendió a verlo. Por ahí uno que nunca vio dengue parece cualquier otro virus. Exacto. Te cambio de virus, me voy a COVID. ¿Cuál es el cuadro de situación en estos momentos en la provincia con ya una vacunación avanzada y ya una 5ª dosis aplicada? Sí, aplicada, una 5ª dosis disponible. Está no aplicada. La gente está bastante reacia a colocársela. ¿Por qué está reacia la gente a aplicársela? Y porque ya no le tenemos miedo. Cuando nosotros no le tenemos miedo a las cosas, no lo pedimos. Menos ahora que bajó la circulación, bajó muchísimo. Hay muy pocos casos de COVID. Realmente son contados con los dedos de las manos en la semana. Hay, pero muy pocos dentro de los que se estudian. No se estudia a todo el mundo, se estudia al paciente que está internado, que tiene una comorbilidad, una persona vacunada, joven y que anda bien. Tienen cuadros leves, entonces no le tenemos miedo. Y por ahí le empezamos a tener un poquito de miedo y los lugares de vacunación están que estallan cuando vemos que aumentan los casos, cuando vemos que aumentan los fallecidos o cuando tenemos que viajar, cuando se acercan las vacaciones y una cuestión no tengo burocrática porque te lo exigen. Pero la realidad es que habría que cambiar esa lógica de la población, ¿no? Esa conducta. Muy difícil. Otra parte, bueno, se empieza el boca en boca, que a mí me dio fiebre, que a mí no. Las vacunas son reactogénicas, como les decimos nosotros, pueden dar síntomas, pueden dar fiebre. Justo estas vacunas de COVID, sabemos que a la población le ha dado fiebre, dolor de panza, dolor de cabeza, pero que se pasa en el día. No son efectos adversos, son reacciones a la vacuna de nuestro organismo que está respondiendo. Al contrario, quiere decir que está claro que pero está no es que me va a hacer mal. Son vacunas que están muy probadas, una vacunación masiva como nunca en la historia, entonces por ahí sí pueden llegar a aparecer algunos casos graves, pero fueron realmente pocos. Pero vayan tranquilos, vacúnense, consulten a su médico, porque después nos pasa eso, empieza a ver que vemos una ola y vamos todos corriendo y ahí no conseguimos las vacunas. Ahora está disponible, entonces vemos mucha gente con los esquemas muy atrasados. Somos hijos del rigor, cuando está todo que era un lío ir a hacer cola, sacar turno, ahora que está súper disponible. Los enfermeros están de brazos cruzados, pero bueno. Yo te quiero decir una última pregunta por mi parte en relación con el COVID. ¿Cuánto se sabe, cuánto se estudió, que entiendo que sí, sobre lo que se denomina long COVID? Es decir, ese efecto adverso de quien padeció la enfermedad y que no se va. Bueno, esa justo no es el área más fuerte de estudio mía, así que perdón si no lo sé exactamente. Sabemos que hay muchísimos estudios a nivel mundial que estudian el COVID prolongado y que mucha gente, o sea, se relaciona mucho a nivel de cansancio, de cuadros psiquiátricos, depresiones y demás, pero también lo que se ve es que hay mucho que se está relacionando al COVID y no es todo por el COVID. Así que hay estudios, hay casos de COVID prolongado, pero es muy común escuchar en la calle que la gente diga, no, esto porque tuve COVID, desde que tuve COVID nunca me recuperé de esto, o desde que tuve COVID me pasa aquello, y en realidad no está completamente demostrado. Bueno. Ya saben, hay que cuidarse, el dengue no es joda, más ahora considerando que viene el fin de largo, que va a haber mucho turismo. No, además cambió, viste que llovió, hizo calor, humedad, es ideal para que exploten los mosquitos. Exactamente, así que a cuidarse y a consultar rápidamente, eso es lo que podemos recomendar para todos, que sin miedo, pero consultemos.